Lo vamos a encontrar en determinados tipos de zonas, no, por ejemplo, no lo vamos a encontrar en un quirófano, que metemos 100% aire exterior, pero en muchas zonas vamos a encontrar esto. Cuando hablamos de renovaciones, estamos hablando exclusivamente del caudal de aire que metemos aquí. Y lo que hacemos es dividir el caudal de aire exterior que introducimos aquí por el volumen del local a controlar, el volumen de la sala que nos interesa ventilar, ¿de acuerdo? Exclusivamente este. Si hacemos una medición aquí y es un sistema con recirculación, pues tendremos que saber cuál es el porcentaje de aire exterior que estamos introduciendo para hacer la corrección oportuna si queremos conocer el número de renovaciones hora. La medición se puede hacer de forma directa, como veis aquí, en otras ocasiones se hace, la norma lo contempla, está descrita esta forma de medición con balómetro, es la más sencilla, pero esta vale para, obviamente, para difusores que tengan un tamaño que nos permita cubrirlo con nuestra campana, ¿no? Las campanas también hay de diferentes tamaños, pero cuando ya nos vamos a un flujo unidireccional, pues va a ser muy difícil que tengamos una campana de 3×3 o de 3,5×3,5. Entonces, esto tiene esa limitación. Pero bueno, os repito, el aire que sale aquí es este. Entonces, tenemos que conocer la naturaleza de la unidad de tratamiento de aire para saber ese caudal, qué es, si es aire de extracción, o sea, aire exterior, o recirculado, solo aire exterior, o lo que sea. Bueno, otro concepto también muy importante, que luego volveré a hacer una referencia, es el estado de ocupación de la sala. Y esto también tiene mucha importancia, por ejemplo, en la industria farmacéutica. La instalación se puede medir en reposo o se puede medir en actividad. En las reuniones que tenemos en el Centro Europeo de Normalización, siempre surge este tema y hay discrepancia. En los países nórdicos, por ejemplo, en quirófanos, hacen medición en actividad y todas las referencias son en actividad. Luego haremos haré unas reflexiones y os explicaré un poco por qué ellos lo contemplan así. En España normalmente se suele medir en reposo. Y introduzco algo que luego voy a hablar. En Europa, por ejemplo, les sorprende que nosotros aquí midamos hongos. Ellos no miden hongos. No porque no sean peligrosos, sino porque ellos dicen, nuestros sistemas es imposible que permitan el paso de hongos. Asumen que es imposible, o sea, que no va a haber hongos. Y entonces ya ni siquiera lo miden. Consideran que es un riesgo inexistente. Y sin embargo se preocupan mucho por bacterias. Que aquí en España las bacterias no les solemos dar tanta importancia, por ejemplo, en quirófanos o este tipo de entornos. Y nos concentramos mucho más en hongos. Luego haremos alguna reflexión más sobre esto y os haré incluso algunos cálculos, etc. Otra tabla muy importante, casi una de las más importantes de la norma, es la tabla de clasificación de áreas. Aquí lo que se hizo fue un poco agrupar por tipologías y luego a estas tipologías asignarle unos niveles de riesgo. Pone aquí áreas de muy alto riesgo, 3NF significa 3 niveles de filtración que acaban con EPA. Y áreas de riesgo intermedio que a priori no necesitan filtración EPA. Fijaros que aquí se mezcla un poco ya conceptos en cuanto a características técnicas de la instalación. Se dice que metamos un flujo unidireccional, flujo mezcla, etc. Bueno, también ahora hay la discusión en Europa y se está discutiendo si esto se debe poner o no. O, por ejemplo, un poco la tendencia es, no, yo lo que voy a decidir es, o lo que voy a prescribir es la prestación que yo le exijo a la sala. Yo quiero que en un quirófano de alta tecnología o de alto riesgo para trasplantes o cirugía cardiovascular, etcétera, quiero una clase ISO 5. Si tú lo consigues con flujo mezcla, es cosa tuya. Pero no se dice, o sea, no se obliga a que deba haber un flujo unidireccional. En la práctica, luego sabemos que es muy difícil obtener una ISO 5 con un flujo mezcla, casi imposible. Pero bueno, que no cierran las puertas, no se cierran las puertas de cara a posibles desarrollos tecnológicos. Tiene lógica en el sentido de que tú dices, alcanza ISO 5, si lo consigues, fabuloso. ¿Que lo has hecho con un filtro F7? Es imposible, pero
Si lo has conseguido de alguna manera, bueno, pues vale, pero la prescripción o lo que se va a definir es más la prestación final que le exigimos más que la tecnología que debemos emplear, ¿no? Esto juega a favor del desarrollo tecnológico. Entonces, bueno, aquí veis un poco en quirófanos, flujo unidireccional, instalaciones de alto riesgo o incluso unidades y terapias especiales, oncomatología, hematología. Bueno, luego en la práctica esto se traduce en que esto estamos hablando de clases ISO 5, ISO 6, aquí ya nos vamos a clases ISO 7 y esto ISO 8 para arriba. En tipo quirófanos, pues todo lo que son cirugías convencionales, etcétera, lo llamamos un quirófano convencional y el resto de áreas de bloque quirúrgico incluso lo consideramos áreas de riesgo medio. Salas de parto va a ser también una clase ISO 8 y luego salas de exploración, pues un poco en función de que sean salas más específicas y de más riesgo, pues sí que le vamos a exigir como mínimo una ISO 7. Y luego pues están ya zonas muy específicas tipo habitaciones de inmunodeprimidos, infecciosos, pero veis que por ejemplo aquí infecciosos entra dentro de ISO 7, con lo cual volvemos al concepto de esclusa. Si la esclusa no está con un aire, o sea, no está tratada con un aire o sobrepresionada con un aire que nos garantice una ISO 7, no lo vamos a conseguir. Y luego zonas auxiliares tipo preparación de medicamentos, laboratorios citostáticos, bancos de sangre, que también requieren unos condicionantes muy concretos, ¿no? Por ejemplo, citostáticos en depresión, etcétera. Esto en esta edición de la norma no ha salido, pero en la próxima, bueno, ya estamos trabajando o a lo mejor será un adendum, donde pondremos una lista de cada uno de estas áreas y le haremos una tabla con los parámetros un poquito más, todavía más definido que como está ahora, que queda más genérico. Ahora queda definido también, pero queda más genérico, pero esto todavía se va a matizar un poco más. Bueno, luego el otro punto importante es qué validaciones hacer, cuándo hacerlas, y también se da un poco una idea o una sugerencia de organismo de quién debe hacer la validación, ¿eh? ¿Veis lo que os decía antes de la incongruencia, ¿no? Que aquí hemos utilizado la palabra validación cuando en realidad estamos refiriéndonos a una cualificación, ¿eh? Todavía no somos el grupo de trabajo, y yo me incluyo, no hemos asimilado completamente la terminología de salas limpias. Esto en realidad serían más bien cualificaciones. Bueno, en todo caso, el análisis se considera un análisis previo a la puesta en marcha, uno post mantenimiento, por ejemplo, cuando se hace un cambio de filtros o se hace un cambio de un ventilador en una UTA o lo que sea, o una validación anual que se hace, digámoslo así, de rutina, como mínimo una anual, aunque en muchos sitios pues se hacen más, ¿no? Y lo que se define, como os digo, es quién es conveniente que la haga, esto es simplemente una sugerencia, y luego qué parámetros son los que hay que medir. Entonces se incluyen, como veis, pues este es quizá el más amplio: temperatura humedad relativa, microbiología, partículas, ruido, presión diferencial, la validación de colocación del filtro absoluto, caudales y renovaciones, sentido del flujo del aire, análisis de configuración y recuperación de sala. Luego incluimos estos que se quedan aquí un poco en blanco, que tampoco quedan muy claro, también luego os haré algunas referencias sobre ellos. Y ahora lo que voy a hacer es pasar un poco por cada uno de los parámetros y dándoos algunas ideas de cómo se deben analizar. En la norma hay unas tablas que ahora os enseño. Temperatura y humedad relativa, bueno, pues afecta no solo al confort, que es lo que todos estamos más acostumbrados a pensar, ¿no? Estar a gusto en términos de confort térmico, sino que puede pues también tener repercusiones en cuanto a productividad. La gente, cuando hay incluso unas tablas muy curiosas que refieren cómo baja la capacidad de concentración de una persona a medida que la temperatura aumenta, ¿no? Cuando aumentan aproximadamente, cuando nos acercamos a los 26, 27 grados, la capacidad de concentración pues es aproximadamente un 70, un 60% con respecto a una temperatura perfecta de confort en el entorno de los 22 grados, ¿no? Entonces, aquí cuando estamos hablando de personas que hacen una actividad tan
tan importante como es una operación quirúrgica, pues tiene su importancia, y todo hay que ponerlo en su balanza, ¿no? A veces son requisitos médicos directamente, pues que nos piden una humedad, una temperatura muy baja, una humedad relativa determinada, pues porque sea una sala de quemados o lo que sea. Y luego también hay un concepto que a lo mejor no es tan conocido, que es el impacto sobre la contaminación. Podríamos hacer una tabla como esta, donde vemos que cuando la humedad relativa ambiental es muy baja, esto quiere decir que aumenta. La pervivencia de las bacterias aumenta, la pervivencia de virus aumenta. Sin embargo, los hongos necesitan humedad relativa elevada. Ácaros necesitan también humedad relativa elevada. Las infecciones respiratorias, como las vías respiratorias se resecan, pues aumentan cuando el ambiente es muy seco. Alergia, rinitis, asma aumentan en los dos sentidos. Y la producción de ozono también requiere ambientes secos. Veis un poco que cuando nos vamos de rango de confort, ya no es solamente el impacto directo de que el ambiente esté seco, sino que se generan otras, digamos así, daños colaterales, como dicen por ahí, ¿no? Bueno, la humedad no le he dado, temperatura y humedad no le he dado mayor importancia en cuanto al tema de medición, son equipos de lectura directa, sin más, no tiene mayor complicación. En la norma hay una tabla, no os enseño la de temperatura y humedad, os enseño las que vienen luego, tablas que relacionan todos los aspectos que hay que considerar en una medición, en general, para todas las mediciones. La microbiología ambiental, pues bueno, al final la presencia de microorganismos es la causa última de que se puedan producir infecciones nosocomiales, y básicamente los que más nos importan por vía ambiental son hongos y bacterias. Los virus son más difícilmente controlables, también tienen menos pervivencia en ambiente, no se digamos, o sea, no es como un hongo que puede crecer por su cuenta, sino que necesita un huésped, etcétera. Entonces, no entramos demasiado en el tema de virus, nos concentramos más en hongos y bacterias. Bueno, para que veáis, por ejemplo, el famoso Aspergillus, que es quizá uno de los que más se conoce y que es el más típico en cuanto a generación de problemas, pues el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta hizo unos estudios en X hospitales, en un cierto número de hospitales, tratando de identificar dónde se aloja el Aspergillus, el hongo Aspergillus, ¿no? Y nos hizo esta lista de todos los elementos donde ellos han encontrado presencia del hongo, desde sistemas de ventilación mal mantenidos, filtros de aire. Pongo aquí un asterisco porque esto es de un artículo que escribí, y en el asterisco abajo ponía: encontrar Aspergillus en el filtro de aire es una buena noticia, porque eso quiere decir que lo hemos controlado. Es el sitio donde donde más nos interesa ver el Aspergillus, ¿no? Pero también podremos encontrarnos en excrementos de palomas en cercanías de tomas de aire, marcos de filtros de aire, fan coils y acondicionadores de aire de ventana, aire de retorno contaminado, falsos techos, aislamientos en general, todo lo que son materiales porosos, tienen mucha facilidad para acumular este tipo de esporas, techos acústicos, ignifugaciones, materiales de construcción de madera, que, bueno, hay poca madera en los hospitales, pero alguno viejo podremos encontrarnos, obras de construcción dentro o en el entorno cercano al hospital, ventanas abiertas a obras de construcción, con puertas, aspiradores del hospital, también curioso, ¿no?, que a veces ellos han cogido directamente las bolsas de los aspiradores y han hecho el análisis y han encontrado las esporas de hongos allí. ¿Qué pasa? Que si el aspirador no tiene un buen filtro EPA, eso se resuspende, y podemos estar transportando los Aspergillus de un lado para otro y entramos en una habitación, si es que se aplican aspiradores, que se aplican muy poquito en hospitales, ¿no?, por lo que yo sé, pero bueno, ellos lo contemplan. Ascensores, reposabrazos de mobiliario, paredes, plantas ornamentales, etcétera, ¿no? Y otros hongos oportunistas, como el muco, Rhizopus, pues también filtros de aire, falsos techos en el helipuerto, bueno, penicillium en maderas en descomposición, tuberías de agua con fugas, filtros de aire, etcétera, cladosporium en filtros de aire. Veis que en los filtros de aire se encuentran todos, obviamente, y es, como os digo, es una buena noticia que estén ahí. Bueno, los sistemas de climatización nos van a ayudar
muy bien a retener y a controlar los hongos en suspensión, pues sobre todo por el tamaño aerodinámico de las esporas de hongos, ¿no? Suelen ser tamaños relativamente grandes, en Aspergillus un poquito más pequeño, pero 2-3 micrones todavía son tamaños de partículas que son relativamente fáciles de controlar por filtros, o sea, casi por cualquier filtro, vamos a decir, cualquier filtro de un cierto nivel y de una cierta calidad, ¿no? Luego hay otro aspecto que no se tiene mucho en consideración, pero es que los hongos en el exterior también tienen sus épocas, ¿no? Aquí veis las fechas. Bueno, pues a lo mejor deberíamos incrementar el número de análisis en estas fechas o incrementar el control de los filtros. En fin, sería un dato que podría ser interesante tener en cuenta en cuanto al control. Normalmente a partir de junio y en verano es cuando más esporas de hongos va a haber en suspensión en la calle, y podría ser un dato a contemplar a la hora de establecer nuestros protocolos de actuación en los hospitales. Bueno, los filtros hay de dos tipos: filtros, vamos a llamarlos así, convencionales, que de acuerdo a la norma EN 779 pues se clasifican en filtros G y filtros F. Filtro G significa de partícula grande, digamos, que son capaces de retener partícula grande, y filtros F capaces de retener partícula fina. El ensayo se hace de dos formas distintas. Como veis, los G se ensayan metiéndole un polvo artificial, se mete en el tren de ensayo, y los filtros ya F se ensayan con polvo atmosférico, polvo ambiental natural. Se ponen unos sistemas antes y después del filtro y se analizan. Como veis, el nivel de complejidad, digamos, del filtro va aumentando a medida que aumentamos la escala o el nivel, ¿no? El RITE nos habla ya de filtros de alta clase en función de la calidad del aire exterior, pero ya nos habla para hospitales, que es unidad 1, nos habla ya de filtros F de alta gama como filtros finales, ¿no? En todo tipo de entornos. En teoría debería hacerse así, otra cosa es que en la práctica se haga siempre o no, ¿no? Aquí veis un poco lo que os decía antes, que el tamaño de partículas es muy importante en la capacidad de retención de los filtros, y de hecho se pueden hacer estas curvas. Para un filtro F, vamos a ponerle el F7, que es el B, pues las partículas de 0,3 micrones solo se van a retener el 40 y muchos por ciento, 48 más o menos. Y de aquí vamos subiendo. A medida que ya nos acercamos a los 2 micrones, ya estamos reteniendo el 90 y mucho por ciento, 95, 97.